Inmensa luz de la calle, no necesitamos editorial, es todo lo que pensamos. Inmensa. Odio, a veces lo mejor de que uno piensa lo expresan otros. Odio fue la columna que escribió ayer Luis Brustein, de esos periodistas que a uno le parecen indispensables, y voy a leer algunos párrafos que expresan lo que pensamos nosotros. Pantalla compartida, el discurso incandescente de Cristina Kirchner en el Senado y la caravana exagerada de móviles policiales en el allanamiento de su domicilio. Postal de la semana, personas frenéticas y exaltadas en el acto frente al Congreso y los posteos en las redes que festejaron la muerte de Chicha Mariani. La sensación de una semana en el país Cambiemos ha sido el odio. Protagonista central, casi el único en el metadiscurso choriflanero oficial. Su elocuencia en el Senado mostró a una expresidenta indignada. En una postal del futuro, el mecanismo mediático de incitar un clima de odio para sostener la persecución judicial tiene patas cortas. Para enjuiciar a una o un expresidente tiene que haber jueces indiscutibles, mecanismos transparentes y pruebas categóricas. Si el juez está en entredicho por antecedentes personales y profesionales, si los mecanismos son puro artificio para los medios y las pruebas solo declaraciones obtenidas bajo presión, si el juez condena sin pruebas por íntima convicción y ordena detenciones sin condenas en firme, la historia se les va a caer encima y se los va a llevar puestos. Ni siquiera es un problema de fueros. Desprolijidades como estas en el juicio y condena a un expresidente serán reveladas por la historia como la manipulación de la justicia para la persecución de la disidencia. Una causa armada en forma turbia, mediática y llena de irregularidades como la que se configuró contra la expresidenta es equivalente a un linchamiento político. Cambiemos necesita ahora esta campaña de desprestigio sobre Cristina Kirchner porque su figura ha crecido en las encuestas al amparo de la tremenda crisis gestada por el gobierno. Cuanto más sucios sean los procedimientos, más ruidosos serán sus ecos en los medios. Pero al mismo tiempo, cuanto más ruidosos sean ahora, menos legítimos serán para la mirada a mediano plazo. Para allanar tienen que ir 20 vehículos, porque 2 no llaman la atención. Expulsar al abogado defensor proyecta la prepotencia demagógica del linchador, pero al mismo tiempo la falta de respeto a las garantías constitucionales. La expresidenta votó contra sí misma y concedió para terminar con el circo el allanamiento de sus propiedades. Con esa acción y con el peso de la palabra justa, se colocó por encima de la maniobra del gobierno, de juez y fiscal y de los medios oficialistas. No le está yendo bien al gobierno con esa campaña, porque no encuentra pruebas concretas, ni hay cuentas ni tesoros escondidos, lo que sería fundamental para otorgarle algún viso de seriedad. Ni siquiera hay grandes fortunas a la vista. Los empresarios que declaran lo que quiere el juez salen en libertad. Los otros pocos los dejan presos. No se entiende si a todos les abren causas por los delitos en que se han incriminado mutuamente o quedan impunes porque en sus confesiones no se involucran a sí mismos. Hay casi 30 arrepentidos en libertad, cuando teóricamente tendrían que estar presos. Y da la impresión de que para la mayoría de ellos todo quedará igual que antes, o por lo menos tratarán de que así sea, como sucedió con el primer presidente, como el primo del presidente. Por lo pronto ya está arreglado que sus empresas mantengan los contratos que tienen con este gobierno.
Las encuestas dicen de todo. La peor para Cristina Kirchner indica que con la fotocopia de los cuadernos su imagen bajó 2 puntos, después de haber subido 7 en las últimas semanas. Hay otras que dicen que el tema apenas lo afectó porque el centro de la preocupación ciudadana está puesta en la crisis. Tiene lógica esa respuesta. Tremenda maniobra para producir apenas unos rasguños. La crisis, en cambio, arrastra hacia abajo a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, junto con el presidente Mauricio Macri. Es la lectura más política, si se quiere. Hay otras sobre las emociones que se movilizan para sostener esos andamios donde se disputa el poder. Por lo general se saltea esta lectura y solamente se la considera cuando la caracteriza el exceso. La devoción por Evita, por ejemplo, ha sido un motor tradicional del peronismo, igual que la lealtad a Perón y ahora, quizás en otra dimensión, el agradecimiento a Néstor y Cristina Kirchner. Los antiperonistas dicen que esas emociones son propias del fanatismo. En Cambiemos, la emoción preponderante no es la devoción, la lealtad o el agradecimiento a alguno de sus dirigentes, sino el odio a los que se considera enemigos. Es una reflexión que surge de las entrevistas que se realizaron a algunos de los manifestantes que fueron al Congreso para reclamar por el desafuero de Cristina. Hay escenas en que algunos no pueden responder porque el odio la endurece la mandíbula. Otros repiten una sola palabra como un mantra odiador. Pero es un odio gratuito. Ninguno de ellos fue agredido o perjudicado. Ninguno cuenta una desgracia personal que lo lleve a ese resentimiento. Fundamentalmente esta reflexión surge del absoluto desconcierto ante la forma en que muchos macristas festejaron en las redes la muerte de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. No eran militares ni sus parientes. La más conocida fue la gerente de una empresa que administra gimnasios. Murió Chicha Mariani, abuela de Plaza de Mayo, una menos. Fue el posteo de esta mujer. Fue el más conocido porque hubo numerosas respuestas furibundas que motivaron una declaración de repudio de la misma empresa y luego un pedido de disculpas de la gerente. Si hubiera sido la única quedaría como algo aislado, pero hubo numerosos posteos similares, algunos con agregados, por ejemplo, una menos para chorear con el curro de los derechos humanos. Hubo muchos así, un odio gratuito, inmerecido, y lo peor de todo es que se trata de un odio ignorante, porque muchos de los autores de ese posteo ni deben conocer quién era Chicha Mariani. Resulta hasta dolorosa esa superficialidad para odiar. El contraste en ese rencor con la historia y la figura de Chicha Mariani es estremecedor. Es la historia de una abuela que buscó a su nieta apropiada por la dictadura durante décadas, ciega y casi postrada, y murió sin haberla encontrado. Una mujer de vida austera y de una calidez conmovedora. Una menos. Un comicastro en decadencia despreciable utilizó ese mismo armado de odio para desprestigiar a las abuelas, en un programa de televisión en el afán de conseguir algo de publicidad que terminó con la frase «queremos flan». Y demostró que se trata de una estructura subjetiva, promotora de ese odio, diseminada en las redes como una especie de contraseña antikirchnerista. El cómico se montó sobre una estructura preexistente y en los días siguientes se convirtió en una figura central de los discursos oficialistas en el Senado y del público que se había manifestado el día anterior. Culminación de una ópera bufa. El gabinete en pleno, con presidente y todo, se reunió para cantar «Queremos flan». Ya es muy conocida la actividad de Cambridge Analytica en las redes sociales. La empresa capturó millones de perfiles de todo el mundo y a partir de ellos diseñó mensajes con fake news o noticias falsas, buscando impactar en públicos segmentados según nichos socioculturales. De esta manera intervino en el referéndum por el Brexit en Gran Bretaña,
en las elecciones norteamericanas donde ganó Donald Trump, en el referéndum por la paz en Colombia y, según el Parlamento británico, también en las elecciones argentinas del 2015 cuando ganó Mauricio Macri. El escándalo por la manipulación de la información de esta empresa asociada a Facebook se disparó por un documental realizado por la BBC de Londres que recomendamos. En la película hay varias entrevistas a gerentes de esa empresa que explican con orgullo la forma como capturan públicos diferentes con mensajes mentirosos que ese público quiere recibir. Deme una elección cualquiera y nosotros se la hacemos ganar, dice al aire uno de los gerentes. Como el triunfo del Brexit metió a Gran Bretaña en un grave problema, estas revelaciones generaron un gran escándalo en el que intervino el Parlamento y determinó el cierre de la empresa. Las votaciones en las que intervino Cambridge Analytica se resolvieron por poca diferencia, otra cualidad de este. Los mensajes que se emiten en las redes buscan impactar en bolsones de la población que normalmente son refractarios a movilizarse por temas políticos. No son afiliados a ningún sindicato ni a ningún partido y están muy metidos solo en sus vidas personales. Podrán ser brillantes en otros aspectos, pero son los más atrasados e ignorantes políticamente. Por eso, uno de los gerentes de la empresa dice en cámara que lo importante para nosotros no es poder convencerlos, sino que reaccionen con bronca ante lo que nosotros emitimos. A esos sectores no los van a motivar con un proyecto político. A muchos ni les interesa votar. Por eso necesitan conmoverlos con la bronca y con el odio. El mecanismo en sí no es novedoso. Es el mismo que han utilizado las patotas en linchamientos o agresiones violentas. Lo novedoso es que ahora esos mecanismos son metabolizados en forma científica y utilizados en forma masiva a través de las redes y en los medios oficialistas. No se puede explicar de otra manera. El odio se engendra de esa forma y es el que habilita la arbitrariedad de los jueces y el linchamiento público de la disidencia. Son mecanismos que habilitan la aniquilación de los valores de la República que dicen defender. Si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada de lo que hice. Son 12 años de acciones puestas al servicio del crecimiento económico, el desarrollo humano y la cohesión social de la Argentina. Es haber construido 1.150.083 soluciones habitacionales que les permiten a 4 millones de argentinos tener acceso a una vivienda digna. Es haber sumado 1.906 escuelas nuevas y 237 núcleos de acceso al conocimiento. Creo en el empoderamiento de los derechos, creo en las universidades públicas. Son las obras en 236 universidades diseminadas a lo largo y a lo ancho del país y la modernización de 38 universidades nacionales. Pero, a ver, no estoy explicando ni contando nada que ninguno de ustedes no sepa. Son más de 3.200 kilómetros de gasoductos que incorporan a la red a 2.200.000 nuevos hogares y es también el inicio del gasoducto del noreste. 12 años después, podemos decir con orgullo que no dejamos nuestros principios en la puerta de la Casa Rosada, porque reconstruimos un país en quiebra y casi sin esperanza. No me arrepiento de nada de lo que hice. Porque duplicamos nuestro PBI en 12 años y generamos 6 millones de nuevos puestos de trabajo. Porque recuperamos YPF y los recursos de nuestro suelo y rescatamos también aerolíneas argentinas del vaciamiento. 12 años después, podemos decir que reactivamos la vida política y la llevamos al Congreso y las calles. Y votamos porque cada chico que nazca en la Argentina tenga garantizada su asignación universal. Votamos por el amor igualitario y por la identidad de género, para que cada persona pueda encontrarse a sí misma libremente. Votamos contra los monopolios que le imponían condiciones a la democracia, por una ley de medios superadora de la que regía desde los tiempos de la dictadura. Creo en la ciencia y la tecnología, creo en todas y cada una de esas cosas. Creo en el desendeudamiento. 12 años después, dejamos un país con oportunidades, porque creamos el Plan Procrear, la línea de créditos que le permitió a más de 500.000 de argentinos cumplir con el sueño de la casa propia. Porque duplicamos la inversión en educación
y recorrimos el país distribuyendo netbooks a todos los alumnos y docentes de escuelas secundarias, especiales e institutos del Estado, porque le devolvimos el fútbol a la gente, que son quienes hacen de este espectáculo un patrimonio cultural que nos pertenece a todos, porque generamos 400.000 nuevos puestos de trabajo a través de la minería. 12 años después, tenemos una Argentina integrada, porque universalizamos derechos, porque cubrimos el país entero con la televisión digital abierta, una grilla 100% gratuita que garantiza el acceso a la información y a contenidos culturales a todos y cada uno de aquellos que habitan nuestro suelo, porque abrimos las puertas del Centro Cultural Kirchner, un verdadero espacio de convergencia, un templo de la cultura y la integración de todas las expresiones artísticas de la Argentina. No me arrepiento de nada de lo que hice. Es la satisfacción de poder mirarte a la cara, el orgullo de haber planeado una Argentina igualitaria, soberana y dueña de su propio destino. 12 años después, dejamos un país mucho mejor del que encontramos. Dejamos futuro, dejamos patria.